Welcome to CSIS Online. The way we bring you events is changing, but we'll still present live analysis and award-winning digital media from our Dracopolis Ideas Lab. All on your time, live or on demand. This is CSIS Online. Good afternoon, everyone. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Dan Ronnie y yo soy el gerente del programa de las Américas y el proyecto de prosperidad y desarrollo. Así que muchas gracias por unirse con nosotros el día de hoy a la conversación de la pesca ilegal no declarada y no reglamentada en Latinoamérica y el Caribe. Antes de que empecemos, vamos a hablar algunas de las cosas administrativas. Vamos a tener interpretación simultánea en español en la parte de abajo de su pantalla. Por favor, vayan al globo terráqueo donde dice interpretación y seleccionen el idioma de su selección. Para la audiencia hispanoparlante. Para escuchar el evento en español, por favor, haga clic sobre el icono del globo que encontrará en su pantalla y que dice Interpretation y elija español. This is a 90-minute event. Este es un evento de 90 minutos. Los últimos 20 minutos van a ser preguntas del público. Ustedes pueden enviar sus preguntas poniendo en el botón donde dice evento en vivo. Me gustaría empezar dando las gracias a la Organización de Desarrollo Internacional y de Medio Ambiente por trabajar con nosotros tan de cerca. Y también muchas gracias a Ben Shapiro, Kristen Johnson y Mayra Torres por su asociación con nosotros. Muchísimas gracias. Los Estados Unidos tienen una parte muy importante en la pesca. Nosotros importamos del 65% al 95% de nuestra pesca. Y la mayoría de esta es pesca ilegal que viene a nosotros. Importar pesca de Latinoamérica y el Caribe puede ser ilegal y nosotros podemos hacer mucho para la pesca ilegal no declarada y no reglamentada. Hay mucha falta de coordinación y los países realmente no tienen mecanismos y capacidades para poder controlar esto. Así que la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada va a seguir subiendo, incrementando, a menos de que los países no trabajen en conjunto. Así que este es un gran problema. Esto también trae a que las personas que trabajan en la pesca ganen muy poco, sean básicamente explotados y tenemos que hablar de este problema. Es casi imposible para los pescadores legales competir con la pesca ilegal, así que nosotros vamos a escuchar y escuchamos el día de ayer y el jueves también un podcast acerca de este tema. Así que los animo a que escuchen esto el jueves. Este evento va a explorar el enlace entre lo que es la pesca ilegal no declarada y no reglamentada, la seguridad de alimentos sobre la soberanía de Latinoamérica y el Caribe. Y es muy importante este tema porque parece ser que la pesca ilegal no declarada y no reglamentada va a seguir incrementando. Y esto trae muchos desafíos para poder regular la pesca ilegal, ya que es una amenaza al ecosistema, a la economía y también a las actividades delictivas transnacionales. Desafortunadamente, tenemos muchos barcos ilegales de China y otros países y se han hecho muchas campañas para combatir este problema. Sin embargo, mientras hay elementos de marcos ilegales para prevenir que ocurra esta pesca ilegal, no se hace que se cumplan
a nivel nacional o internacional, y para combatir la devastación que causa esta pesca ilegal y la seguridad, muchas agencias gubernamentales, como las que estamos aquí el día de hoy, tienen que seguir conversar para poder crear políticas y combatir lo que es pesca ilegal no declarada y no reglamentada. Estoy muy agradecido con Peter Natielo por estar aquí con nosotros el día de hoy. Él nos va a dar algunas palabras. Él tiene mucha experiencia. Él ha estado en Afganistán, El Salvador y Colombia, y también ha sido director de misiones en el sur de Sudán. Tenemos varios panelistas. El primero tenemos a la embajadora Jim Mains, y le queremos dar las gracias por darnos su tiempo. Es mi heroína en la diplomacia y en este momento está en El Salvador. Viene por segunda vez como embajadora en El Salvador. Previamente ella fue embajadora de El Salvador, conoce el país excelentemente bien. Y también tenemos a Peter Murray. Civilian job Y U.S. Southern Command. tenemos también, nuevamente regresando a la embajadora, ella tiene mucho conocimiento en lo que es pesca ilegal. Peter Murray es el director de desarrollo en la región del Caribe de pesca, y me da mucho gusto que esté aquí el señor Peter Murray, porque nos va a dar lo que son los lineamientos de la conservación y desarrollos del gobierno. También tenemos a Luis Alfaro Garfias, que es director general, exdirector general en lo que es el ministro de Pesca y Acuacultura de Perú, y es un experto en NDNR, así que muchas gracias al señor Luis Alfaro Garfias por estar con nosotros el día de hoy. Lo que voy a hacer es que voy a darle la palabra a Peter. Gracias. Buenas tardes y muchas gracias a todos por estar con nosotros en este webinar para hablar de pesca ilegal no declarada y no reglamentada. Y por supuesto, muchísimas gracias a usted, Dan, y a su equipo de USCIS, y a todos los panelistas por su liderazgo para apoyar este tema tan importante. Estamos aquí porque todos estamos interesados en combatir lo que es la pesca ilegal no declarada y no reglamentada. Si son expertos o están interesados, esperamos que esta sesión sea de conocimiento y sea muy informativa para ustedes. De acuerdo a la FAO, la sustentabilidad de recursos de pesca está bajando muchísimo, a un 90% a niveles sustentables, pero para el 2017 solo 65% de estos permanecieron a niveles sustentables, y esto es muy malo para la prosperidad y también para la seguridad de alimentos alrededor del mundo. Y por eso es que nosotros estamos interesados en hablar acerca de esto, ya que es un gran desafío mundial. También esto puede minimizar y amenazar la biodiversidad de nuestros océanos y seguridad nacional. NDNR también nos lleva a trata humana, lavado de dinero, fraude y sobornos. Este tema es de gran interés en Latinoamérica. En Colombia, Ecuador, Perú y Chile, en la costa, menos del 50% de la pesca ha subido a niveles sustentables. En Latinoamérica y en el Caribe se entiende la importancia por los ecosistemas tan únicos que hay para el medio ambiente, las economías y las comunidades. Así que hablar y resolver el problema de NDNR es importantísimo para los ecosistemas y la gente que vive de ellos. Así que se ha hecho claro que debido al cambio de clima, esto es una amenaza a nivel doméstico e internacional, ya que muchas especies marítimas
están absorbiendo carbono. Y por esto es que combatir la pesca ilegal no declarada y no reglamentada es un compromiso que se ha hecho de suma importancia. ¿Cuál es la regla para combatir este problema? A nivel internacional se tiene que empoderar a las comunidades y la sociedad para que se haga un sistema transparente y se pueda rastrear y se pueda, por ejemplo, en nuestros proyectos de rastreo, nosotros tenemos que seguir siguiendo a los pescadores ilegales y además en Ecuador, Internews, y de acuerdo a los periodistas se tiene que crear más conciencia en cuanto a la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada para identificar este gran problema y que se haga cumplir. En Ecuador, Perú y Colombia, la administración de NOAA ha tratado de ayudar también al acuerdo de medidas a nivel internacional para eliminar la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada, y que barcos de pesca ilegales no se metan a aguas donde no tienen permiso y crear más acuerdos e identificar también lo que son estos barcos de pesca ilegales y considerar intervenciones en algunos países a nivel nacional. Así que nosotros tenemos que expandir esto y asegurarnos de que las intervenciones se hagan con conocimiento, y de esto vamos a hablar el día de hoy en este panel. Y este es un problema muy complejo. Nosotros trabajamos muy de cerca con nuestros socios y obviamente hay muchos puntos de vista para poder tratar esto, y estamos muy entusiasmados de escuchar de todos nuestros panelistas el día de hoy en cuanto a la pesca ilegal no declarada y no reglamentada y cómo las organizaciones a nivel internacional nos pueden ayudar. Muchas gracias por tomarse el tiempo y estar aquí el día de hoy para apoyar este tema tan importante en la región de Latinoamérica y del Caribe. Y estamos aquí para apoyar a todas las comunidades y estamos entusiasmados por esta conversación. Muchas gracias, Dan, y de regreso a ti. Gracias, Peter. Voy a empezar con el embajador Mains. Muchas gracias por estar aquí, embajadora. Usted viene con muchas perspectivas, desde la perspectiva diplomática y de seguridad también. Así que cualquier comentario que tenga acerca de esto, me gustaría que lo hiciera, y cómo es que esto amenaza también la seguridad regional y cómo esto nos lleva a tener otros problemas delictivos. Muchas gracias, Dan. Thanks, Peter. And so many mucho gusto verlos, ver a todos mis amigos ahí. Este es un problema muy importante desde la perspectiva de política, es único y toca muchos puntos. Como dijo Peter, tenemos la seguridad de alimentos, trata humana, problemas de soberanía, seguridad económica. Todos estos están en un grupo en cuanto a pesca ilegal no declarada y no reglamentada y cómo combatirlo. Por eso es tan interesante este tema, porque normalmente cuando uno trabaja con un grupo de organizaciones sin fines de lucro, se concentra nada más en un tema. En este tema nosotros tenemos que trabajar en distintos temas a la vez, así que nosotros tenemos que decir que esto va más allá de los peces. Yo crecí en la costa y yo he visto este tema toda mi vida, pero es muy complejo en cuanto a todos los temas que conlleva esto. Y como
subdirectora, yo vi esto de primera mano y a cualquier país que yo viajaba con en cada visita nosotros escuchábamos que teníamos que combatir no solo narcotráfico y seguridad cibernética, sino también combatir pesca ilegal no declarada y no reglamentada. Así que esto realmente es un shock para muchas personas porque no sabían que estaba tan arriba en la lista y creo que es porque conlleva a tantos otros problemas, especialmente seguridad económica, cuando uno piensa lo que está ocurriendo. Y lo que nos pareció muy interesante en Southcom es que nosotros ya habíamos visto esto en Asia y en África, así que no es como que teníamos que reinventar el pronóstico. Cuando nosotros vemos Asia y África y cómo ha disminuido tanto sus niveles de especies de mar. Si no tomamos una acción inmediata, no tenemos que adivinar lo que va a ocurrir, así que si nosotros vamos un poco atrás, a marzo pasado, cuando había 350 barcos chinos en la isla de Galápagos, esto fue realmente como una llamada de alerta. Nosotros teníamos la BBC y muchos periódicos reportando acerca de esto y de pronto se dio la oportunidad de lo que hemos estado hablando por años y que ha estado incrementando muchísimo. ¿Y por qué hacemos esto? Realmente los Galápagos son fundamentales y simbólicos de muchas formas. Así que creo que cada persona que ustedes pueden pensar en la isla Galápagos, creo que el mismo efecto estaba ocurriendo en la costa de Argentina, en la costa del Salvador. Así que no cautivaba nada más la atención del mundo entero, pero cuando se vieron estos barcos chinos, nosotros empezamos a contactar a otros amigos para que nos ayudaran. And so we were able to track those 350 vessels for a 2-week period and show exactly when they were entering the exclusive economic zone of Ecuador. And you track that using the AIS system, the Automatic Information System, which is mandatory. Lo hicimos con un sistema obligatorio. Entonces, al rastrear eso, lo que ha hecho la gente es apagarlos cuando no quieren que sepa dónde estamos. Entonces, hay dos razones por las que se apaga el sistema. Una, si está siendo atacado, o sea, por piratas, si es un ataque a la seguridad, y otra porque uno está haciendo que no quiere que la gente sepa. En el caso de las 350 navíos que eran una ciudad flotante, obviamente le estaban apagando para esconder el hecho que estaban entrando a la zona exclusiva económica del Ecuador. Entonces pudimos rastrear eso y demostrar por el nombre del navío, el número, y la hora exactamente cuando tomaron la decisión de apagarlo. Y lo que encontramos es que la mitad de esos navíos, entonces la mitad de las 350 navíos, apagaron sus dispositivos por más de 8 horas al día. Entonces, por más de 8 horas al día estaban oscuros. Ahora hay otra tecnología que uno puede utilizar. Incluso una vez que apaguen el sistema de AIS para identificar que son navíos dependiendo del mapa de calor y otras tecnologías. Y ahí es donde yo pienso que tenemos una oportunidad muy grande para aprovecharnos de la tecnología en este espacio, cómo nosotros rastreamos los navíos, cómo compartimos la información. Digo esto porque los países nos preguntan, ¿podemos conseguir más apoyo, por ejemplo, de la guardacostas para controlar la zona exclusiva económica? Y podemos hacerlo y lo hacemos con el guardacostas. Los guardacostas este año también han hecho
están haciendo un combate para la pesca ilícita y lo que se ha convertido en el primer desafío. Ir a la piratería ahora es pero vamos a ser honestos, no va a haber una armada de 1,000 navíos para protegernos de esta pesca ilícita. Entonces, esta es una oportunidad donde tenemos que aprovechar la tecnología y tenemos buenos aliados, líderes en este espacio. Tony Long de Global Fishing Watch, Ivan Urbina de Ocean Outlaw, que es un periodista que está poniendo al frente globalmente este tema. Y como dijo Peter, esta es la oportunidad de unificar a la región para unir a los países, porque ningún país por sí solo puede combatir esta pesca ilícita, ilegal, no reglamentada y no declarada. Hablemos ahora del tráfico de narcóticos. Podemos rastrear los navíos y podemos enviar interdicción, enviar información, y los traficantes de drogas simplemente cambian las rutas, ¿verdad? Entonces, basado en donde ponemos más atención, los traficantes se van por otro lugar. En el caso de esta pesca ilícita, esta no es una opción. Entonces, están siguiendo las migraciones de los pescados. Entonces, podemos utilizar la tecnología para predecir dónde estos navíos van a estar. Entonces, tomamos los últimos 5 años de datos y apagamos los sistemas de AIS y basados en la migración, donde va a estar, por ejemplo, podemos identificar dónde va a estar el próximo navío. Y ese es el valor de los datos y de la analítica. Y el hecho de que tenemos los datos en el dominio público para poder aprovecharnos de esta nueva generación que le importa el ambiente, que para esta generación es una de las prioridades principales, y podemos ponerles a ellos esa información en sus manos y poder presionar a nivel internacional de parte de los ciudadanos y también desde el punto de vista de la diplomacia y de los gobiernos. Lo que pueden hacer los gobiernos, tenemos, por ejemplo, la Organización Mundial de Comercio involucrada que está tratando de eliminar los subsidios para esta pesca ilícita. Si pueden creerlo, esto existe. Tenían acuerdo de hacerlo en diciembre y no lo han hecho. Y este es un asunto importante en la agenda y realmente tiene que ver con establecer estándares internacionales y hacer que esto sea inaceptable, o sea, participar en estas prácticas. Desde el transbordo de un barco a otro para que no puedan ser rastreados. Esto hace la referencia, es una gran oportunidad para el rastreamiento. En mi mente, no hay una palabra más importante que esta capacidad de rastreo. Lo hemos hecho en la industria de la carne, de los diamantes. Lo podemos hacer en la industria de la pesca. Y aquí es donde necesitamos apoyar a las personas que están haciendo lo correcto, a las compañías, y junto con los consumidores que van a poner esa demanda en las compañías para asegurarse que ese porcentaje del que he hablado, al que se ha referido, de que nos aseguremos que los pescados comprados en Estados Unidos no son hechos de manera ilegal, pero es cuestión de unir a los países, compartir esa información, unir a las ONGs que están combatiendo a la seguridad, el trata de personas, asegurando la seguridad alimenticia, y así podemos priorizar y ver qué es lo más importante para ser justo. Aunque China tiene esas flotas de aguas lejanas, no son los únicos jugadores, ¿verdad? Son los más grandes, pero hay muchos otros países que están participando, incluyendo individuos de países anfitriones que están practicando, que participan en estas prácticas. Y yo creo que
obvio, son los más grandes y dicen que no tienen ningún conocimiento al respecto. Por ejemplo, en Asia querían proponer que ellos iban a ser la armada que iba a patrullar la región, ¿verdad? Para combatir esta pesca ilícita. Es como poner al cuidado de las gallinas al zorro. Yo no veo que eso va a ocurrir. Yo creo que es una gran oportunidad para el liderazgo de los Estados Unidos para unir a las personas y abordar este tema. Yo creo que esta última década no he visto el alineamiento de los planetas para progresar tanto como lo hemos hecho, ¿verdad? Tenemos una oportunidad, pero tenemos que ser agresivos y tratar de tener la trazabilidad en el sector privado y poner en el mapa este tema para la agenda de todos los países para poder aprovecharnos de las relaciones en los países de la región y la tecnología. Gracias, embajadora Peter Murray. Gracias por participar el día de hoy. Se lo agradezco mucho. Creo que usted nos va a dar su perspectiva de campo. Gracias a todos por invitarme y invitarme a ser parte de esta actividad. Le pido disculpas por cualquier ruido. Estamos en medio de una tormenta de rayos y mi sistema probablemente recogerá los rayos, los relámpagos, los truenos. Bueno, el CARICOM, en la membresía del CARICOM se ha sugerido que con mucha frecuencia los países vecinos son los culpables de esta pesca ilícita. Ahora, muchas de estas flotas de agua lejana tienen licencia para pescar. Y obvio que hay otros navíos que están haciendo lo mismo y que no tienen licencia. Ahora, hay turistas que vienen en sus yates y que empiezan a pescar. Y también tenemos datos no reportados de otros navíos y de navíos nacionales. Más o menos se cree que entre el 20 y el 30% de toda la pesca viene de la pesca ilícita. Ahora, se opina que en nuestra comunidad que probablemente es mucho más grande ese número. El impacto en el recurso pesquero es muy enorme. Muy poco se ha documentado. Se han documentado muy poco estos casos de pesca ilícita. Pero actualmente no se puede ni siquiera estimar qué especies están capturando. Ahora, debido a que hay muchos casos, estudios de caso, nuestros miembros están enfocándose en esta pesca ilícita como un crimen transnacional organizado. Esto también, obvio que apoya a otras prácticas violentas e ilegales, como se ha mencionado ya antes, como el tráfico de drogas, trata de personas y este enlace con el tráfico de drogas es muy obvio en nuestra región, entonces se considera un crimen transnacional organizado. Tenemos que mirar esto como este paso tan importante que debemos tomar es mirar este asunto como un crimen transnacional organizado. Ahora, muchas de las agencias pesqueras o de agencias de la ley no ponen este asunto como prioridad. Por ejemplo, en las energías o los recursos se ponen como por lo menos solo 10% de los recursos se aplican a este tipo de actividades ilícitas. Estamos trabajando a nivel nacional y regional para poder remediar y mejorar este asunto. Por ejemplo,
tuvimos una declaración con respecto a esta pesca ilícita que incluye a todos nuestros Estados miembros. Así podemos implementar instrumentos internacionales. Todos nuestros Estados miembros están cometidos con la comunidad caribeña para combatir este flagelo. Entonces también tendremos un acuerdo de medidas y todos los Estados miembros están participando para y están apoyando a tomar acción en este asunto. Un estudio reciente de los países de la región acerca de cómo combatir esta pesca ilícita ha dicho que poner los recursos para combatir esta pesca ilícita es un paso importantísimo. Ahora, también queremos tener más personas, más personal, pero tenemos que enfocarnos en estas limitaciones y le daremos la bienvenida ahí y a cualquier ayuda. Muchas gracias, eso es todo. Muchas gracias. Ahora voy a pasar a nuestro tercer panelista, el señor Luis Alfaro Garcías. Muchas gracias, señor Garcías, por estar aquí. Quería darle la oportunidad para que nos diera su perspectiva de Perú. Buenas tardes, muchas gracias por invitarme a este seminario. Yes, I am Peru. Sí, yo estoy en Perú. Muy bien. En cuanto a este tema, realmente la pesca ilegal no declarada y no reglamentada es un tema importante y como mencionó el panelista anterior, el tema más importante es cooperar internacionalmente y la sustentabilidad a nivel internacional. Necesitamos un acuerdo legal, un marco legal para poder todos trabajar en conjunto y saber castigar a los infractores y exigir que se cumplan las leyes laborales y poder intercambiar información para manejar y rastrear de mejor manera los barcos de pesca y hacer que se cumpla la ley. Tenemos que tener mejor control de los barcos. Y tenemos que llegar a más acuerdos internacionales con otros organismos internacionales para poder combatir ese problema. Y también combatir los desafíos burocráticos en cuanto a la pesca ilegal y fortalecer estos acuerdos institucionales. Y tener mejores recursos para poder supervisar y rastrear mejor las actividades de pesca ilegal no declarada y no reglamentada, ya que hay muchos procedimientos burocráticos que no permiten rastrear mejor y acabar con estas actividades. Tenemos que compartir metodologías y también el conocimiento y compartir este conocimiento de expertos. En Perú, actualmente, nosotros estamos teniendo problemas, pero tenemos un ministerio, una secretaría que ha estado tratando de poder combatir las flotas de aguas lejanas continuamente.
junto con lo que es la guardacosta y Global Fishing Watch, para que en conjunto podamos combatir junto con la organización de NOAA. Muchas gracias. Muchas gracias. Hay varias cosas que han salido aquí. Vamos a empezar con qué toma para generar, obviamente, la disponibilidad política en distintos países. Se ha hablado de la importancia de los ciudadanos. Muchos ciudadanos ni siquiera están educados y saben del problema que hay en sus países, pero los políticos y los gobiernos tienen que, obviamente, decidir qué hacer. ¿Qué toma para generar esta concientización? Sería una combinación. Lo que yo veo que sería el proceso más viable es que los países se tienen que unir. Nosotros vimos después de las revisiones de lo que ocurrió en la isla Galápagos, fuimos a Ecuador, Colombia, Costa Rica, se unieron para dar una declaración en conjunto, y esto es muy poderoso porque no solo un país lo puede hacer por sí solo, y todos aquí tenemos que ser realistas. Cuando un país habla acerca de un barco de pesca de China, entonces China toma retribuciones a estos países. Así que tratamos de ser honestos. Se tiene que hacer una alianza regional y, aparte de esto, una a nivel internacional que dé la cobertura para poder resolver esto y abordar este problema de una manera sustentable. Nosotros también a nivel internacional tenemos que crear una exigencia de los consumidores, y al mismo tiempo son los ciudadanos los que están llamando la atención de otros gobiernos. Así que es una combinación de hacer la alianza regional y luego la internacional, y que los ciudadanos también pongan presión a los países y a los actores que no están cumpliendo con los estándares internacionales. Yo estaba hablando con Tony Lo de Global Fishing Watch, que si tenemos una aplicación y que cada que un barco de pesca apague su motor, llega ahí una alerta. Barco de pesca de China 326 o el número que sea acaba de apagar su sistema de rastreo. Imagínense cuántos ciudadanos de 25 años iría a Twitter y diría: hey China, ¿por qué estás acercándote a la isla de Galápagos? Imagínense lo que esto crearía si se hace presión a nivel global, y al mismo tiempo, obviamente, seguir trabajando con organizaciones a nivel internacional, mejorar los puertos. Necesitamos todos estos factores en conjunto para realmente hacer que se hagan políticas. Eso es fabuloso. Peter Murray, tú hablaste acerca de tomar decisiones difíciles, pero ¿qué se necesitaría para que los políticos pongan esto hasta arriba en su agenda? En nuestra región empezamos a ver que había disponibilidad de los políticos. Por ejemplo, nuestros ministros encargados de pesca 2 veces al año hacen una declaración, y se hizo la última en una conferencia internacional, y hablaron en cuanto a pesca legal, no declarada y no reglamentada. Y esperamos que muy pronto tengamos otra conferencia a nivel internacional para hablar acerca de este tema. Así que sí se está desarrollando la disponibilidad política en nuestra región, pero creo que la embajadora habló de algo muy importante en cuanto a en cuanto al marco legal político. La realidad de decir, si yo te acuso a ti
tú te vas a vengar de mí porque vas a retener mi importación, y esa es la realidad y tenemos que vivir con esto. Aquí la cosa es que también ocurre, y perdón embajadora, pero ocurre también, esta es mi opinión personal, pero pasa también cuando los países nos dicen que ahora tienen una nueva ley, y si nosotros acusamos a sus pescadores, entonces otro país dice, bueno, no vamos a importar entonces su especie. Entonces es como una venganza. Y entonces ahí empieza a seguir ocurriendo esta pesca no declarada. Así que ocurre en el este o en el oeste y tenemos que vivir con las consecuencias de esto. Y por eso es que nosotros tenemos que hacer algo, pero tenemos que considerar cuáles son las consecuencias de sus acciones y hacer que se cumplan para parar esta pesca ilegal no declarada y no reglamentada. Tenemos que pensar en todo esto. Tenemos que hablar más acerca de esto, pero no solo hablar de esto y de las acciones. Tenemos que realmente juntar a distintos actores en esta conversación y hacer esfuerzos genuinos. Pero gracias. Muchas gracias, Peter. Así que traer a varias partes interesadas en conjunto. Estoy de acuerdo completamente con lo que dijo Peter. Uno tiene que crear incentivos para hacer las cosas correctas. ¿Y cómo se crean estos incentivos? En lo que son los barcos de aguas distantes, pero también en las economías. Lo que queremos es resiliencia en la economía local, y lo que he visto, y seguro que muchos de ustedes también, es que cuando uno tiene niveles altos de pesca ilegal, entonces para los pescadores locales no hay peces. Yo voy a muchos pueblos en El Salvador y veo a muchos barcos pesqueros que están ahí nada más, y los pescadores están ahí sentados y uno habla con ellos y dicen, sí, no hay peces. Así que tengo que ir más y más afuera, y no se dan cuenta que es porque hay 100 barcos a 200 millas de distancia que tienen estas redes de tamaño de un estadio de fútbol y están vaciando todas las especies, y un pescador en El Salvador no entiende esto. Así que se tienen que crear incentivos en esta estructura para hacer las cosas correctas, aparte de poner obviamente penalidades. Muy bien, voy a traer al señor Luis Alfaro también. Quiero ver qué piensa, cómo se crea esta disponibilidad política en su región después de lo que ocurrió, por ejemplo, en Galápagos. Si nos puede decir qué es lo que piensa en cuanto a este incentivo, creación de incentivos. Nosotros nos coordinamos con Ecuador y Chile. Nosotros estamos hablando continuamente y tenemos reuniones con otros en la región acerca de estos problemas. Nosotros hablamos constantemente y una vez al mes tenemos estas reuniones, y actualmente el líder en Perú es el secretario de esta reunión de la región de Sudamérica en cuanto al problema de pesca ilegal no declarada y no reglamentada. El problema principal es coordinar. Como dijo la embajadora, si le puedo pedir a Peter y al señor Luis Alfaro, si pueden hablar acerca del problema de la tecnología que se aplica
Me gustaría saber dónde están ustedes, qué es lo que están viendo en cuanto a tecnología que va surgiendo, que se aplica a pesca ilegal no declarada y no reglamentada en Perú, Belice o el Caribe. Las tecnologías nosotros las tenemos, pero es importante coordinar con otros actores interesados, porque las leyes internacionales, para poder tomar acción en conjunto. Señor Murray, cuando dijo señor Murray, yo siempre volteo. Me puede llamar Peter. Yo creo que aquí el problema de la tecnología es algo que reconocemos que hay tecnología que va surgiendo, pero para países como nosotros, nuestros recursos son pobres y hay un costo alto para utilizar esta tecnología y que todos los barcos pongan esta tecnología y la usen realmente cuando se habla de pesca ilegal no declarada y no reglamentada. Así que nosotros tenemos el conocimiento de que existe la tecnología, pero simplemente tenemos que ser honestos. No tenemos los recursos ahí para maximizar esas tecnologías. So one of the things from the process we did of doing a series of three roundtables on IU fishing procesos que hemos tomado después de haber hecho estas mesas redondas, 3 mesas redondas, es que esta pesca ilícita se perpetraba por diferentes actores en diferentes subregiones y que el reto se expresa en diferentes maneras, de diferentes maneras en diferentes partes. Entonces, lo que yo pienso es que en el Pacífico, ese es un reto bastante significativo en la China, en la costa de la China, y en México y en Centroamérica, es un menos problemático, especialmente en el lado del Caribe, esto es más problemático. Estoy hablando ahora ya de China. Una de las razones por las que hemos hablado de esta pesca ilícita en la agenda internacional en los últimos 4 o 5 años, yo creo que ha sido en parte por las consideraciones de los grandes poderes. Ahora, las actividades ilícitas empujan a los países latinoamericanos que reconsideran su relación con China, por un lado, y las obligaciones con China y Latinoamérica afectan la habilidad de que los países se opongan a esta pesca ilícita en contra de estos actores de la China. ¿Quiénes son los perpetradores? Empecemos con la embajadora y luego con Peter. Estoy de acuerdo con tu evaluación de las divisiones entre el Pacífico y el Caribe y por quiénes son los ofensores y dónde están los problemas en ese espacio. Si vamos al problema de la China, será increíblemente complejo, si no imposible, que un país individual pues se resista a la China. A este punto donde muchos países son los primeros comerciantes, ¿no? Aliados de comercio, especialmente si vemos a Argentina, Chile, no lo van a hacer, porque la retribución inmediata que toma China, todos sabemos cuál es. Entonces, para mí, tiene que existir unidad internacional y regional para obligar a China a que respete esos estándares internacionales. Cuando se les pregunta, ellos dicen, nosotros lo hacemos, no sabemos de qué están hablando. O sea, es algo risible. Tenemos 50
tiene 50 cámaras en cada poste de luz en su país y no pueden ustedes averiguar dónde están estas flotas de aguas lejanas que ustedes subsidian. Ustedes lo pueden controlar si lo desean, pero han escogido no hacerlo. Entonces yo creo que cuando miramos a la degradación ambiental, lo que estamos viendo es que países se están dando cuenta de la inseguridad económica y la inseguridad alimenticia que esto está produciendo. Mientras que en el pasado, o sea, esto tiene un efecto acumulativo cuando vemos que se pesca año tras año. Estamos viendo el daño a la al ambiente, a la soberanía, y al ecosistema. Entonces tenemos que obligar a que China cumpla con estos estándares internacionales. Ellos se enorgullecen de ser un país ecoamistoso, de respetar a los países, a los derechos humanos. Entonces, hay algunos países que se oponen a que China se acerque a los navíos de China vayan a sus puertos porque no quiere que se les acuse de fomentar trata de personas. Tenemos que apoyar a la economía, a la comunidad internacional para que respete los estándares. Gracias. Luis, por favor. Si, por ejemplo, en enero, China estuvo proveyendo vacunas del COVID-19. Eso es algo similar, o sea, en este caso, en enero, los chinos eran los únicos que estaban proveyendo las vacunas a Perú. Right, so that it makes it additionally complicated. Thank you, Ambassador. Entonces, esto complica el asunto adicionalmente. Embajadora, por favor, y luego Peter. Sí, en el asunto de la vacuna, ciertamente, como en Estados Unidos, yo no voy a criticar ninguna entrega de vacunas. Estamos en mitad de una pandemia global y queremos que se distribuyen las vacunas globalmente. Yo creo que hemos visto en el último mes, incluyendo 1,5 vacunas llegarán a El Salvador el jueves. Pero voy a decir lo siguiente, lo que no me gusta del problema de las vacunas es que los países básicamente se les ha forzado a que hagan algo, no se les dará algo hasta que China consiga lo que quiere, por ejemplo, sus derechos de 5G o los derechos de la pesca, o un país que está reconociendo a Taiwán y quieren que cambie a China. Para mí eso es algo terrible, que se le obligue a un país a hacer algo que China quiere y no darle las vacunas. Ahora, los Estados Unidos enviará miles de vacunas globalmente, en particular a este hemisferio. Son donaciones, no hay nada que se recibirá a cambio. Entonces tenemos que estar hombro a hombro para poder eliminar este virus lo más pronto posible y de la manera más rápida posible. Peter, por favor. Yo no creo que cumplo con los requisitos para hablar del asunto de China y responder tu pregunta, pero como profesional, yo creo que puedo decir que ninguno de nuestros países puede resistirse a la China o ni siquiera a los Estados Unidos, pero como corporación, en asuntos de cooperación, como dijo la embajadora, si lo hacemos a nivel internacional y regional, podemos resistirnos y podemos empujar de regreso, ¿no? Pero no voy a hablar de un país en particular. Bueno, entonces, lo que nos lleva
a otra pregunta. ¿Qué pueden hacer las fuerzas del bien para enfrentar el reto? Ahora, hay ayuda al extranjero y algunos de los comentarios y respuestas previas de Peter Mantiello, o sea, pusimos algunos ingredientes en la mesa, pero también se ha hablado de nuestro podcast, ha puesto algunos temas en particular, y también el jueves habrá otro podcast de Mike Kennedy. Entonces, la pregunta es, ¿qué puede hacer la USAID? ¿Qué puede hacer el Banco Interamericano de Desarrollo? ¿Qué puede hacer el Banco Mundial? Hay muchos actores y yo creo que les importa esto, y yo creo que al gobierno canadiense le importa este tema. Puedo pensar en otros donantes bilaterales y como ejemplos, ¿no? Empiece usted, embajadora Mains. Usted estuvo en el Comando Sur y esta es su segunda gira en El Salvador, y gracias por estar de acuerdo de regresar a El Salvador. Desde lo que usted está viendo ahora y a lo mejor en los otros lugares donde ha estado usted, ¿cómo podríamos nosotros utilizar nuestra ayuda al extranjero para responder a algunas de las brechas, ¿verdad?, que se han traído a colación el día de hoy? Bueno, empiezo con los asuntos más importantes, empezando con la eliminación de los subsidios que fomentan la pesca ilícita. Yo utilizaría ese dinero para construir esas coaliciones regionales y globales. Ahora, yendo al punto de Peter, dividiendo la región, mirando la tecnología, mirando la relación, tenemos un nuevo acuerdo con el Comando Sur, con Global Fishing Watch, específicamente para utilizar la tecnología y también las capacidades de análisis. Ahora, el punto de Peter, a lo mejor no tienen la gente en el campo para que puede llevarse esa tecnología, estudiarla y encontrar las tendencias o presentar los datos, pero es algo que podemos hacer desde cualquier lugar. Entonces, el invertir en esos sistemas que nos permite tomar esa información y utilizarla a nivel global o regional. Tampoco hemos hablado de los navíos abanderados. Creo que veremos a países que empezarán a influenciar las plantas de procesamiento, ¿verdad?, en cada país. Entonces ya no será algo ilícito. Tenemos que mirar hacia el futuro y ver qué están haciendo estos malos actores. Yo creo que hay varios temas desde el punto de vista de la comunidad. ¿Cómo podemos fortalecer a una comunidad resiliente para que esos individuos aún así tengan todavía su trabajo? Lo que vimos en muchas de estas comunidades de pesca, dejan de pescar porque no hay pescados, ¿no?, porque no hay peces. Entonces lo que hacen es proveer abastecimiento a los navíos que llevan drogas o gasolina. No porque lo quieren hacer, sino lo hacen porque las 5 generaciones que eran pescadores antes de ellos, pues ya han vivido así, han sobrevivido así, pero ya no pueden hacerlo más porque no pueden sostener su industria. Desde el punto de vista de Peter, tenemos que unir a todos estos participantes que con frecuencia están separados, desde la comunidad de pesca hasta la comunidad del comercio y podemos del ambiente, del medio ambiente, podemos utilizar todos estos recursos para poder conseguir resultados. Peter, si tú tuvieras ayuda ilimitada, ¿qué quisieras, recursos ilimitados, ¿no? ¿Qué quisieras hacer tú para enfrentar esto? Si el Banco Mundial te diera fondos sin fin. Yo creo que tenemos que proveer a los individuos con los medios para utilizar esa tecnología y las herramientas para poder construir o para crear estos enlaces. Yo creo que mucho de lo que acaba de decir la embajadora es muy cierto. Estoy de acuerdo con ella.
Y yo puedo apoyar esas ideas. He estado pensando recientemente, tenemos una agencia que se llama CARICOM IPACS, que básicamente está mirando todo tipo de asuntos de seguridad y vigilancia. Y he estado hablando con ellos y ellos también utilizan la tecnología, pero se ven limitados con respecto hasta el punto que la pueden utilizar y los recursos con los cuales utilizar esa tecnología. Yo creo que debería ayudárseles a ellos. Y con respecto a recursos humanos, pues sí, uno podría emplear en diferentes países, pero también las personas en el país, en su propio país. Tenemos que apoyar ese desarrollo de recursos humanos y también con respecto a las interdicciones, a lo mejor, como lo hicimos con las drogas, ¿verdad? ¿Cómo es que se llamaba? La ley de Shipwright. A lo mejor podríamos esforzarnos de la misma manera para lidiar con esta pesca ilícita, porque tenemos limitaciones con respecto al acceso que tenemos. Con mucha frecuencia, la tecnología que tenemos es muy anticuada. No tenemos los recursos aéreos, por ejemplo. Entonces, yo creo que si podemos construir o apoyar estas capacidades para podernos aumentar lo que ya tenemos y luego empezar esas conversaciones ya rápidamente. Yo creo que eso es algo muy importante. Me alegro que la embajadora pueda ver esto. Juntar a los diferentes participantes, ¿verdad? No solamente por separado de pescar, vender el pescado, es algo internacional. Tiene que ser, este crimen organizado es internacional, por lo tanto tenemos que tener un enfoque internacional. Yo creo que ese es un aspecto muy importante. Yes, the coordination, I think that the C-Vision platform is a very opportunity for Peru. USA offered to Peru, but now we got a new president that his policy is more pro-China. So the force to make China to accept and follow this regulation is going to be difficult. So in our case, we have to wait and see what will happen. This is the problem in Peru. Ese es el problema. So let me try another question for the three of you. Déjame tratar otra pregunta para los tres. Uno de los puntos es que hay un papel significante para el sector privado en todo esto. Si voy a un restaurante y ordeno pescado, si voy al supermercado y compro pescado, tengo un papel que jugar como consumidor, pero los consumidores no han puesto suficiente presión a los proveedores para poder lidiar con sustentabilidad y con rastreabilidad. Así que se han hecho estos intentos, pero parece ser que todavía hay mucho trabajo que hacer y que el sector privado tiene mucho más que hacer. Así que, embajadora, si quiere hacer algún comentario basado en lo que dijo o lo que dijeron sus compañeros. Sí, absolutamente estoy de acuerdo en cuanto a concentrarse más en el sector privado y la parte de rastreabilidad. Si yo estuviera tratando de ver fondos de corporaciones financieras, entonces yo ahí me pondría a ver cómo se puede acelerar el proceso a la sustentabilidad, porque al final del día nosotros respondemos a los mercados y la economía. Así que si los consumidores están insistiendo en la rastreabilidad, es nuestro interés poner esos mecanismos, instalarlos. Y si vemos que usted está vendiendo pescado a los Estados Unidos o algún otro país y no tiene eso, entonces su pescado va a tener menos valor. Por el espacio en el que puede vender ese pescado queda reducido. Y creo que es similar cuando uno ve los problemas que hemos visto en textiles o diamantes.
en donde hemos visto la presión del consumidor en sustentabilidad. Y esto realmente tiene que ver con la rastreabilidad. Y yo creo que yo haría esa inversión y tenemos que hablar con otras compañías para ver las compañías de importación, las 3 o 4 más importantes. Así que creo que tenemos que empezar nosotros. Veamos qué inversiones podemos hacer para empezar estos estándares de rastreabilidad en la industria. Empecemos nosotros. Peter, el papel del sector privado en todo esto, ¿qué piensa? Bueno, hace unas décadas nosotros vimos esto y nosotros sabíamos ya esto en teoría, que los consumidores son los líderes, la gente que utiliza el producto, son los que van a determinar qué hacer para obtener el producto. Así que creo que la rastreabilidad es muy importante. En cuanto al sector turista, nosotros tenemos aquí ya una frase de que pesque correctamente, coma correctamente, para que esto pueda generar el comportamiento correcto de pesca. Y esto va avanzando lentamente porque hay muchas otras cosas también a nivel cultural. Una de las cosas que nunca se me olvida es que no es válido tomar lo que pasa en otra parte del mundo y asumir que se puede hacer lo mismo. Así que yo siempre digo que tenemos que entender también la parte cultural de cada país y los factores sociales y económicos para animar o para poder hacer algo. No podemos hablar acerca de la política en otros lugares. Estos factores políticos son muy importantes para poder hacer algo, pero el sector privado y las asociaciones son muy importantes, asociaciones entre el gobierno y el sector privado. Creo que esto puede tener un efecto de bola de nieve y creo que esto va a ser muy, muy importante. Luis, ¿quiere hacer algún comentario en cuanto al papel de los consumidores y el sector privado? Sí, el sector privado en Perú porque nosotros no tenemos las embarcaciones como las tienen en China, no podemos hacer mucho. El problema aquí específicamente con las condiciones laborales de la gente, de los pescadores. Ese es el problema principal aquí. Bien, nosotros estamos ya recibiendo algunas preguntas, así que animo a la audiencia a mandar preguntas en este momento. Si no lo han hecho, por favor háganlo. Tenemos algunas de mi amigo Alex Corbett, lo conocemos desde hace mucho tiempo. Alex tenía 2 preguntas. Una es directamente va a la embajadora, pero quiero que Peter y Luis también hagan comentarios en cuanto a esto. Global Fishing Watch está trabajando en Galápagos y parece ser que este es un sistema de tecnología muy costosa, pero se está haciendo algo en El Salvador, en lo que es la costa, que se pueda poner un proyecto piloto como este, y si los Estados Unidos va a poner algún tipo de proyecto bilateral para volver a establecer algo en junio. O sea que estamos hablando de pesca ilegal no declarada y no reglamentada en El Salvador, así que voy a empezar con la embajadora. En cuanto a la pesca ilegal y la asociación con Global Fishing Watch, como dije anteriormente, nosotros hemos expandido nuestras relaciones con Global Fishing Watch y cuando vemos el identificar en dónde están las embarcaciones ilegales de pesca, creo que esto se tiene que hacer de una manera centralizada porque Southcom y nuestros socios tienen obviamente valores para analizar esto. Cuando se descentraliza en un país,
es de utilidad, pero en la mayoría de países no vamos a tener las capacidades analíticas para analizar lo que uno ve y que se dé a conocer. En el caso de Ecuador y Perú, nosotros dimos evaluaciones detalladas en cuanto a dónde estaban esas embarcaciones y por qué punto venían para llegar a Galápagos. Pero aparte de Galápagos, en lo que se puede hacer para proteger la costa, uno tiene realmente que poner prácticas buenas del medio ambiente y estamos trabajando con la administración de la presidencia Bukele. Obviamente, el presidente está animando a que se venga aquí porque tienen unas de las mejores olas, pero también desarrollar lo que es la costa y tiene que ver también con los estándares del medio ambiente. Así que una vez que uno va para abajo y la costa está destruida, es muy difícil salir de ahí. Así que estamos trabajando con el estado de California. Hemos tenido un par de delegaciones trabajando con nosotros para sustentabilidad y desarrollo de la costa. Y luego cuando vemos cosas en la costa, en El Salvador específicamente, yo no voy a ir a las cadenas de supermercados. Yo veo aquí pescados pequeños, pero no voy a llamar al dueño de los supermercados para ver cuál es su cadena de suministración o de suministro. Si vemos pescados o peces que no se han podido reproducir, así que se pueden hacer cosas pequeñas para controlar su misma cadena de suministro en cada país, para asegurarse de que los supermercados no estén vendiendo mariscos que no cumplan con los requisitos de pesca. Bueno, voy a poner una pregunta a Luis, voy a hacerle una pregunta a Luis y a Peter. ¿Qué podemos hacer? Esto viene de Sebastián Villasante. ¿Qué se puede hacer para que los mercados de mariscos, como en Europa, puedan seguir los mismos pasos? Yo he pensado en esto porque la vi en la plática. Y una de las cosas, Europa también es miembro de la Comisión de Pesca Internacional, así que ya tienen un pie en la puerta en cuanto a esto y tienen muchos recursos para ayudarles. Por ejemplo, si nosotros no hacemos nada en la región, esto es malo, pero necesitamos muchos recursos. Y la Unión Europea, desde mi perspectiva, es famosa al utilizar realmente penalidades. Y esta es una perspectiva, es una parte, pero la Unión Europea también tiene otra relación poderosa con otros países grandes que también están involucrados con la Unión Europea. No nada más vamos a empezar a dar sanciones. Así que creo que la Unión Europea tiene un mercado muy grande y los consumidores, ellos mismos exigen movimiento y ellos presionan para las penalidades. Muy bien. Luis. Sí, nosotros necesitamos mejores sistemas de rastreabilidad para la pesca ilegal, como Europa u otras regiones. Sistemas buenos de rastreabilidad es lo que necesitamos. Voy a hablar acerca del tema. Me gustaría, embajadora, escuchar lo que piensa acerca de cooperación entre varias agencias, no solo en Estados Unidos, pero con otros gobiernos. ¿Cómo es que otros gobiernos pueden cooperar? Vamos a empezar con usted, embajadora May. Este es uno de los temas más complejos cuando empezamos a hablar acerca de pesca ilegal.
no declarada y no reglamentada. Cuando empezamos a hablar de esto hace un año, creo que tenemos 23 entidades gubernamentales que están involucradas en este tema de alguna manera, ya sea como líderes, como NOAA o la Guardia Costera. Así que son 23 entidades gubernamentales y la coordinación de esto, nada más de parte de los Estados Unidos, es esencial para llegar al punto de Peter, para tener a todos en la misma mesa. Esto es esencial. Y ahora tenemos una nueva fuerza especializada como estrategia de la defensa nacional que dice que se tiene que hacer una coordinación y NOAA es el líder de esto, coordinar todas estas líneas y priorizar todo esto y cómo es nuestro alcance a los países y regiones y alrededor del mundo. Y también al punto de muchos de nuestros aliados que están en ese espacio de pesca ilegal no declarada y no reglamentada. Y esto es también de nuestra parte para que el Departamento de Estado le comunique esto a esos países, de que los Estados Unidos tienen como prioridad este tema y que tiene que ver con seguridad nacional y seguridad de alimentos. Así que hay muchas cosas que llevan a este espacio para juntarse. Y a nivel local, lo que hemos visto en el hemisferio es que nuestras embajadas tienen ahora grupos de trabajo ya trabajando en este tema. En nuestra embajada de Perú empezó a realizar esto, la parte económica, social y todas las partes interesadas, NOAA, en un grupo y en la embajada para que se haga un alcance consistente a todos en un país. Peter, ¿cómo piensas que se pueden juntar varias agencias gubernamentales? Ustedes tienen 17 gobiernos distintos, pero estos 17 gobiernos tienen distintas agencias, así que, bueno, hay ya mecanismos implementados. Hablé acerca de algunos para la pesca ilegal que se puede utilizar como foro y se puede invitar a algunas agencias para que vengan a las reuniones. Y este sistema integra a varias entidades como las que he mencionado y tienen un papel muy importante. Y nosotros también hemos dado y hemos tomado entrenamiento en los últimos años. Hemos tenido comandantes de los guardacostas. Por primera vez una reunión de comandantes de guardacostas y hemos hablado con ellos acerca de este asunto de la pesca ilícita. Yo creo que la gente está dispuesta a conversar. Simplemente es encontrar los recursos para que se puedan reunir a hablar, porque yo creo que definitivamente, especialmente, ya que si vemos a la pesca ilícita como otro crimen transnacional, entonces la gente que se encarga de los crímenes, ¿no? de combatir el crimen, ya se lo tomará más en serio. Tenemos la voluntad para hacerlo, pero es cuestión de reunir los recursos y apoyar esas soluciones. Excelente, Luis. Sí, en Perú tenemos una red. Hemos estado trabajando con el Global Fishing Watch para implementar un sistema y nuevas herramientas para una red global de pesca. Hemos incluido a gente en el sector privado y otras organizaciones que están interesadas en estas flotas de aguas lejanas y el impacto económico.
Probablemente estas herramientas se harán más eficientes a medida que pase el tiempo, porque la información será mejor diseminada. Quiero darles a cada uno de ustedes 1 minuto a cada uno y para que expresen algún comentario de cierre. Peter, ¿cuál es tu mensaje para esta audiencia? ¿Cuáles son los siguientes pasos que deberíamos tomar en el próximo año o 2 con respecto a esta pesca ilícita? Empecemos contigo, Peter. Siempre me gusta el eslogan de Nike, ¿verdad? Just do it, simplemente hazlo. Tenemos que ver esto no en cuestión de cómo se gana la vida de la gente, no un asunto político, es cuestión de sobrevivencia. Y yo podría hablar y hablar más del tema, pero esa es básicamente mi opinión. Luis, ¿cuáles son tus comentarios antes de irte acerca de cuáles deberían de ser los siguientes pasos a tomar? Bueno, tenemos que aceptar la idea de que los países tienen que colaborar y trabajar juntos. Global Fishing Watch tiene buena información. Los atrasos son el problema. Con la oportunidad y la información es posible tomar acción en contra de la pesca ilícita. Hay que coordinar y cooperar. Ese es mi mensaje final. Muy bien, embajadora Mains, le voy a dar a usted la última palabra. Siempre es peligroso eso, Dan, ¿eh? Peligroso que me des a mí la última palabra. La última palabra es que esto tiene que ver mucho más que con los pescados o los peces. Tiene que ver con la sostenibilidad alimenticia, seguridad alimenticia. Tenemos que tener unidad internacional para que todos los países cumplan con las estándares internacionales y comprometernos a que no vamos a permitir que lo que está ocurriendo en muchos países costeros de Asia y de África ocurra aquí en nuestros países. Tenemos que hacerlo de manera multilateral. Entonces, simplemente quisiera decir que para mí la trazabilidad en la industria pesquera es crítica porque eso le permite a los consumidores jugar un papel activo y empezar a cambiar la dinámica de lo que vemos como aceptable. Esto es maravilloso. Agradezco mucho su participación. Gracias a nuestras amistades de AID y de Environmental Science y también el equipo de CSIS. Este ha sido maravilloso. Y estamos muy interesados en seguir hablando de estos temas. Hay mucho trabajo que hacer. Gracias a todos. Esto ha sido excelente. Gracias. Gracias.